Déjeme partir con algo que me parece que es muy relevante para contextualizar el trabajo que realiza el Banco Central, la toma de decisiones que realiza el Consejo del Banco Central en su proceso de decisión de política monetaria. La política monetaria en Chile se ha implementado desde el año 2001 en el marco de lo que llamamos las metas de inflación, un sistema de metas de inflación flexible, lo llamamos. ¿Y qué significa esto? Cuando el año 2001 la inflación en Chile ya había alcanzado un dígito, después de haber caído desde 2 dígitos desde comienzos de los años 90, el Banco Central tomó la decisión en su momento de implementar un marco de políticas que le permitiera tener flexibilidad para implementar la política monetaria, de forma tal de evitar que shocks externos, que shocks que afectan a la economía pudiesen tener un efecto significativo sobre el bienestar de la familia. Y la lógica de implementación de este marco de políticas de metas de inflación fue el señalizar un número, que era el número que considerábamos era el número inflacionario que nos permitía cumplir el objetivo de estabilidad de precios, por un lado, y ese número fue un 3%, y por otro lado establecer un horizonte de política que permitiera al Banco Central contar con la flexibilidad para responder frente a situaciones que desviaran la inflación de ese 3%, de forma tal de tomar en consideración de manera clara la volatilidad del producto o la preocupación por la actividad económica. Con esto quiero decir de que en el marco de metas de inflación que implementamos en Chile, no existe una dicotomía entre la meta de inflación y la actividad económica. Cuando el Banco Central tiene una meta del 3% con un horizonte de política de 2 años, lo que está haciendo es precisamente tomando en consideración el hecho de que la estabilidad del producto es parte de los objetivos que debiésemos considerar en nuestra toma de decisiones. Lo que yo les voy a mostrar es la marcha de la economía en lo más reciente, y ustedes tendrán de manera clara y explícita el cómo este objetivo de tener flexibilidad para enfrentar distintos shocks se traduce precisamente en mejores niveles de bienestar para la población. Ahora bien, para implementar un marco de metas de inflación llamado flexible, se requiere credibilidad. Y ese es un elemento central en la implementación de política monetaria en todos los países en el mundo. Un banco central que cuenta con credibilidad es un banco central que puede implementar política monetaria de manera efectiva, reduciendo los costos para la población de cualquiera de sus decisiones. Y parte importante de esta credibilidad en nuestro caso ha venido por la propia implementación de la política monetaria en los 90, en los 2000, y también por el marco institucional en el cual el Banco Central desarrolla su tarea, que es un marco institucional en donde el Banco Central tiene un nivel de autonomía que le permite tomar esas decisiones con un horizonte de política de mediano o largo plazo. Ahora, Estipom, en lo que hacemos en el Estipom es presentar a la ciudadanía la marcha de la economía. Y es también un paso muy importante para nosotros como Banco Central, que se inició precisamente en el marco de la implementación de metas de inflación flexible. El año 2001 el Banco Central comienza a publicar un informe de política monetaria. Y ese informe de política monetaria tiene el objetivo de ser transparente en las razones que llevan al Banco Central a tomar decisiones de política monetaria. Creemos que esa transparencia es absolutamente fundamental, dado los rangos o el rango institucional que se nos otorgó, que la ciudadanía nos otorgó. Y en este proceso también creemos absolutamente fundamental el poder llevar nuestra visión respecto de la marcha de la economía a los distintos sectores de nuestro país. Los consejeros y consejeras durante cada uno de los informes de política monetaria vamos a regiones precisamente para presentar este informe de política monetaria, porque creemos que es una labor absolutamente esencial, una obligación del parte del Banco Central de ser transparente respecto de su toma de decisiones, de los factores que motivan su toma de decisiones. Y ahora me concentraré entonces en la... Muchas gracias. Gracias.
el marco de política que estamos en las decisiones de política más recientes, en el marco que antes les he descrito. Y lo que decimos en este IPOM, en el último IPOM que hemos presentado, en el de marzo de 2023, es que la inflación continúa muy alta, más allá de lo que ha sido un descenso gradual en los últimos meses. Y como ustedes pueden ver en esas distintas líneas que aparecen ahí, y creo que este es el puntero, lo que tenemos en nuestra economía es que en los últimos meses hay algunos precios que han venido bajando. ¿Cuáles son esos precios? Particularmente los precios de la energía. Es muy cierto de que parte de los factores que explicaron el aumento de la inflación se debieron a shocks de carácter externo. En particular hablamos en su momento de shocks de precios de energía y también de precios de alimentos. En informes previos señalamos de que esos factores explicaban cerca de 1/3 del aumento de la inflación, siendo 2/3 del aumento de la inflación debido a factores de demanda. Y de algo de eso les hablaré en algunos minutos más. Ahora, esos factores de oferta, esos factores exógenos a la economía que afectaron la inflación, han venido de alguna u otra forma reduciendo sus presiones sobre los precios. Lo que pueden ver ustedes en esta línea roja que muestra la evolución de esos precios. Y ese ha sido un factor que ha determinado también que la inflación como un todo, la inflación que ustedes observan, por ejemplo, en la reajustabilidad de algunos precios, haya venido cayendo en los últimos meses. Pero lo cierto es que en este informe hemos señalado de que aquella inflación que es más persistente en la economía, una inflación subyacente, la que está más relacionada con lo que nosotros llamamos los factores de demanda, se ha mantenido en niveles elevados de manera más persistente y ha caído a un ritmo menor al que habíamos considerado en informes anteriores, o el que habíamos esperado en informes anteriores. Y eso es un factor que tenemos que tener muy en consideración. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá presentes sabemos que la inflación le hace daño al bienestar de las personas, afecta el bienestar de la ciudadanía, afecta el bienestar de los hogares. La inflación afecta principalmente a sectores de menores ingresos, que tienen menos capacidad de protegerse de ella y por lo tanto ven disminuido su poder adquisitivo. Por eso, el contar o el tener una inflación baja y estable en la economía es absolutamente fundamental para el bienestar de nuestros hogares. Ahora, tal como les dije anteriormente, cuando nosotros miramos, y lo que hacemos en el Banco Central entre IPOM es analizar cuáles son los factores que explican las diferencias respecto de lo que estábamos estimando y lo que efectivamente ocurrió. En este IPOM lo que señalamos es que la gran parte de la diferencia en términos de lo que ha sido la evolución de la inflación recientemente, que recordemos ha caído a un nivel menos acelerado de lo que habíamos estimado previamente, se debe a factores de los que llamamos inflación subyacente, o sea, aquellos factores que están más relacionados con los factores de demanda. Esos factores son los factores que explican el hecho de que la inflación no haya caído en línea con lo que esperábamos. Y esto ha ocurrido a pesar de que hay factores que han ido en la dirección correcta, que han sido positivos en términos de la dinámica de la inflación. Y ya me voy a referir un poco acerca de esos factores. Pero lo cierto es que si miramos, el tipo de cambio hoy día está más bajo de lo que estaba en el IPOM pasado, cuando hicimos el IPOM pasado. Ustedes todos han visto que el tipo de cambio ha venido cayendo o ha tenido un nivel hoy día menor, un tipo de cambio más apreciado, diríamos, respecto de meses anteriores. De hecho, la apreciación que hemos observado ha sido de más de 10%. Y eso debiera traducirse en una menor presión inflacionaria. Hay parte de los bienes en la canasta del IPC, parte de los bienes que todos ustedes consumen, que son bienes importados. Y son, por lo tanto, bienes para los cuales el tipo de cambio es un factor muy importante. Si el tipo de cambio cae, si el peso se aprecia, el precio de esos bienes debiese caer. El precio de esos bienes importados debiese caer. Y yo les voy a decir algo acerca del análisis que nosotros hemos realizado en el Banco Central respecto de qué es lo que está pasando en esa dimensión, porque eso es absolutamente crucial respecto de las perspectivas que tenemos de evolución de la inflación.
Hemos tenido también una caída en los precios de las materias primas. Eso es una buena noticia desde todo punto de vista para nuestro país, un país importador neto en este tipo de bienes, y algo le voy a decir del cobre, porque la buena noticia es que va para el otro lado. Y también aquellos factores que habían explicado de manera importante, presiones por el lado de la oferta, han venido disminuyendo. En este gráfico que ustedes ven al lado derecho está el índice de presiones sobre la cadena de suministro mundial. Y ese índice lo que nos dice es qué tanta presión de costos hay por ese lado. Y muchas veces esta es la historia que ustedes escuchaban respecto a todos esos barcos que se enfrentaban, que estaban frente a los puertos en China que no podían bajar los containers, y eso generaba una presión de costos, una presión sobre la cadena de valores muy significativa. La buena noticia es que esos factores han venido cediendo, y eso es lo que documentamos en este informe de política monetaria. Pero también documentamos, y acá me refiero a parte importante de los datos, voy a hacer una referencia a algo que nos parece que ha sido muy importante en términos de desarrollo de análisis en el Banco Central. Lo que nos muestra nuestra estimación, cada uno de los IPOM, nosotros presentamos material de investigación que realizan los equipos de investigación del Banco Central respecto a factores muy específicos. Y en este caso, lo que les muestro en pantalla es el análisis que ha hecho todo el equipo del banco, el equipo de investigación del banco, respecto de los shocks de demanda que ha tenido que enfrentar nuestra economía. Y lo que documentamos acá es que estos shocks de demanda han sido muchísimo más significativos, de mayor volumen, de mayor tamaño de los que habíamos enfrentado antes, y también ha sido una sucesión de shocks de demanda muy importante. Y eso sin lugar a dudas que tiene un efecto inflacionario importante. Lo hemos documentado en otros informes de política monetaria. En este informe también presentamos nueva evidencia respecto de su impacto en la inflación, y nos parece muy relevante, porque recordemos que la inflación es nuevamente un factor que afecta significativamente el bienestar de las familias. Por un lado, pueden haber políticas que efectivamente tiendan a beneficiar a las familias, pero si su efecto general, su equilibrio, su efecto de lo que los economistas llamaríamos equilibrio general, genera este tipo de situaciones, puede terminar en realidad afectando negativamente en el neto a la familia, y eso es muy importante de tener en consideración. Me voy a saltar lo de la vida media porque no quiero pasarme mi tiempo. ¿Qué más tenemos? Nuevos antecedentes. ¿Qué nuevos antecedentes contamos? Algo les voy a contar de las cuentas nacionales regionales. Hoy día el Banco Central, ayer el Banco Central publicó las cuentas regionales, las cuentas regionales, las cuentas nacionales regionales, que además creo que es una muy buena información. Algo les voy a contar en algunos minutos. En la revisión general de las cuentas nacionales que nosotros hacemos, una de las cosas que documentamos es que el consumo entre el 2021 y 2022 fue más alto del que habíamos estimado previamente. Cuando llega toda la información que nuestro Departamento de Cuentas Nacionales recopila, nos lleva a hacer todas las reestimaciones de los cálculos que hacemos. Y en el neto tenemos que no cambia la actividad económica, pero cambia su composición. Y en particular, entre el 2021 y el 2022 tuvimos mayor consumo y menor inversión. Y eso es algo que definitivamente puede ser un factor que esté detrás del hecho de que la inflación haya sido un poco más alta de lo que nosotros esperábamos respecto en IPOMs pasados. Y un mensaje que sí también es muy significativo es es que estos nuevos datos nos muestran de que el ahorro nacional fue más bajo. Y ese es un factor que creo que todos tenemos que tomar en consideración. El ahorro es tremendamente importante para un país como el nuestro, para un país en desarrollo. El ahorro es aquel que permite financiar esa inversión, que permite al país estar preparado frente a cualquier tipo de situación. Y por lo tanto es muy importante el poder recuperar los niveles de ahorro de nuestra economía. El consumo privado, por su parte, el consumo de los hogares ha perdido menos impulso que lo previsto, eso es lo que muestran nuestras estimaciones, y eso también tiene una contraparte, como contraparte el hecho que el ahorro privado ha sido más bajo respecto de lo que se estimaba previamente. Y acá también es muy importante
tomar en consideración lo siguiente. Déjenme mostrarles este gráfico. Esta es la evolución, cada una de esas líneas muestra la evolución del consumo en cada momento del tiempo. Y la línea verde, por ejemplo, muestra la evolución en bienes durables, la evolución del consumo en bienes durables. El nivel 100 indica el año 2018. Ese era el nivel de consumo el año 2018, digamos 100. Y como ustedes pueden ver, hacia el año 2021-2022, estos niveles alcanzaron cerca de un nivel de 150, es decir, 50% por sobre el nivel que teníamos previo a la pandemia. Eso es un número extraordinariamente elevado. Y es importante tomar en consideración que si uno llega a esos números, eso no es sostenible y por lo tanto vamos a ver trayectorias del consumo, por ejemplo, en bienes durables que van a ser trayectorias decrecientes. Eso es muy importante de tener en consideración, porque si no tomamos eso en consideración, podemos estar haciendo una lectura errónea de los datos respecto del nivel de bienestar. En general tendemos a asociar bienestar a niveles y no a los deltas, no a los cambios, sino a los niveles. Y eso es muy importante de tener en consideración. Y si miramos el gasto en bienes y servicios, ustedes pueden ver que esa desviación respecto a una tendencia previa fue muy, muy significativa. Y eso tiene un impacto macroeconómico, tiene un impacto sobre la inflación. En términos del mercado laboral, lo que documentamos en este informe de política monetaria es que la dinámica del mercado laboral ha sido consistente con la situación macro en términos de actividad económica. Y déjenme mostrarles este gráfico que muestra la masa salarial. Este gráfico, la masa salarial es los ingresos que reciben los trabajadores. Es el salario por las horas trabajadas, digámoslo de manera coloquial. Y este gráfico lo que nos muestra es que no obstante el salario real en términos anuales, en 12 meses, con respecto al año anterior, han sido negativos, en términos de trimestre a trimestre, o sea, en su evolución más reciente, han estado siendo positivos y junto con el aumento y la recuperación en el empleo han implicado que la masa salarial también ha venido recuperándose, lo que nuevamente es consistente con una trayectoria del consumo que ha estado por sobre lo que se estimaba previamente. Ahora, un punto importante de señalar, la inversión. La inversión es muy importante en toda economía. La inversión es lo que genera capacidad productiva en el futuro. Necesitamos una economía con inversión, necesitamos una economía con innovación, necesitamos una economía con ideas. Y lo cierto es que las cifras de inversión nos indican es que la inversión mantiene un dinamismo acotado. Y varios indicadores que nosotros utilizamos en el Banco Central para tratar de entender la inversión, la trayectoria de la inversión en una frecuencia más baja, lo que nos muestra es que ha venido o sigue mostrando señales de debilidad. Si ustedes miran la superficie autorizada, la producción de cemento, la producción de hormigón o las importaciones de bienes de capital, que está directamente asociado con el componente maquinarias y equipos de la formación bruta de capital fijo, muestran una debilidad en el margen y por lo tanto es uno de los factores que nosotros hemos señalado de ser monitoreado de manera muy cercana. Ahora, el resto del mundo, para una economía pequeña y abierta como la nuestra, es otro de los elementos de decisión que el Banco Central debe tomar en consideración de manera muy relevante. Y el resto del mundo ha estado, y la forma de definirlo es un resto del mundo que ha estado volátil. Hasta los primeros días de marzo, ¿qué es lo que nos decían los datos? Los datos nos decían que las sorpresas económicas en el resto del mundo habían sido positivas. Es decir, la actividad económica en el mundo había estado más dinámica de lo que previamente habían esperado los propios bancos centrales en el resto del mundo. De nuevo, algo no muy distinto a lo que nosotros como economía habíamos enfrentado. Y las expectativas de determinados sectores han sido incluso positivas. Ustedes pueden ver acá las expectativas del sector servicios. Recordemos que el sector servicios fue el sector que después de la pandemia tomó más tiempo en recuperarse porque la apertura fue gradual. En el resto del mundo están en sectores, en niveles positivos. Y eso, en el resto del mundo, ocurre en el mismo momento en el cual hemos tenido noticias que ustedes ya van a poder relacionar con lo que estamos viviendo en Chile. El lado izquierdo muestra la evolución de la inflación en economías desarrolladas.
en particular en Estados Unidos, en la zona euro y en el Reino Unido. Y lo que hemos visto en estos países es que la inflación total ha venido disminuyendo. Pero cuando hacemos un zoom, cuando miramos la inflación subyacente, esa inflación que está relacionada más con las presiones de demanda y que excluye el efecto de, por ejemplo, los precios de la energía, esos precios más volátiles, lo que nos muestra es que esa inflación, en el caso de la zona euro, estaba al alza y no ha mostrado señales de venir a la baja. En el caso de Estados Unidos se ha mantenido también alta, en niveles altos y con una relativa estabilidad. Es decir, no ha descendido en línea con lo que los bancos centrales habían esperado. Y eso también es muy importante de tomar en consideración, porque es algo que forma parte de nuestro contexto. Pero tal como les decía que hasta principios de año lo que habíamos visto era un mundo que había tenido noticias positivas en materia de actividad, lo que ocurre a partir de la situación de este banco en Silicon Valley, el Silicon Valley Bank, generó un aumento en la volatilidad en los mercados financieros internacionales. Y todos los que estamos acá fuimos testigos de las noticias respecto de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos respecto de su sector bancario. Eso se tradujo en aumentos significativos en distintos índices que miden la volatilidad financiera. Este es el gráfico que les muestro es uno de los que mide. También en el deterioro en indicadores bursátiles, caída en el precio de las acciones inicialmente, y también en depreciaciones en moneda. Ahora, esta situación es una situación que de alguna u otra forma comienza a revertirse en alguna parte de marzo, producto de las acciones de política monetaria, política financiera que tomaron muchos bancos centrales de forma tal de poder reducir estos riesgos, y esas acciones tuvieron efecto y la volatilidad se redujo de manera muy significativa. Pero es algo que nosotros como Banco Central tomamos en consideración. Parte de este escenario, un escenario más de mayor incertidumbre respecto a la situación internacional, y se los voy a mostrar de manera muy clara. También en este IPOM mostramos una cifra que es qué es lo que ha pasado, qué factores explican la evolución de las tasas de interés de largo plazo. Y aquí déjenme hacer un punto que creo que es muy relevante. Los bancos centrales operamos en tasas de corto plazo. Esa es la tasa que afectamos, la tasa de corto plazo. Las tasas de largo plazo son la sumatoria de todas las futuras tasas de corto plazo, pero al final de cuentas dependen de otro tipo de factores, no solamente dependen menos de la acción de la política monetaria tiene un efecto sobre ella, pero su efecto, el principal efecto de las tasas de política monetaria está más bien en la parte corta de la curva, así le decimos en términos técnicos los economistas. Y un factor que había explicado la evolución de las tasas de largo plazo, que era un factor de premio por riesgo, este premio por riesgo está graficado acá en esta área amarilla. Nosotros documentamos en este tipo que ha venido disminuyendo de manera muy importante, y a la par estas tasas de interés de largo plazo han venido cayendo, y uno de los factores que explica esa disminución en las tasas de interés de largo plazo es precisamente la disminución en el premio por riesgo. Eso es nuevamente algo a tener muy en consideración. En este IPOM hacemos también una referencia, dada la situación financiera internacional, a nuestra propia situación bancaria, y señalamos que nuestro sistema bancario está sujeto a una regulación y supervisión adecuadas. Es muy importante el recordar que nosotros en algún momento empezamos a implementar en Chile Basilea III en términos de lo que son los requerimientos de capital y liquidez para todos los bancos, que es básicamente una lógica de supervisión y de regulación que nos permita tener un sistema financiero sano y sólido, que juega un rol muy importante para la economía. Me voy a saltar esto porque si no, no llego. Otro elemento que es muy importante es que el momento de la toma de decisiones es muy relevante en cualquier implementación de política monetaria. Y el Banco Central de Chile fue uno de los bancos que comenzó un proceso de aumento de la tasa de interés de forma tal de tener un mayor control inflacionario de manera temprana.
Yo no era miembro del Consejo del Banco Central en ese momento, pero el Banco Central en su momento comenzó a subir las tasas de interés de forma tal de responder a las presiones que preveía iban a afectar a la inflación. Y de hecho, eso fue lo que observamos. Observamos un aumento importante, significativo en la inflación y una acción del Banco Central prematura o anticipada de forma tal de poder reducir esos costos sobre la población. Y aquí hay que ser también es muy importante tener claridad respecto a que la política monetaria actúa con rezagos en la economía. Entonces también es algo que hay que tener en consideración. La decisión de política monetaria hoy va a tener efectos en la economía en algunos trimestres más adelante. Y por lo tanto, la esencia de la política monetaria es estar mirando hacia el futuro. Las proyecciones juegan un rol muy importante en el Banco Central, porque si nuestras acciones van a tener efectos en algunos trimestres hacia adelante, esa mirada hacia adelante de proyecciones es absolutamente central para asegurar una buena y sana implementación de la política monetaria. Ahora, lo cierto es que si ustedes miran el gráfico del lado derecho, ¿qué es lo que dice el gráfico del lado derecho? El gráfico del lado derecho muestra qué es lo que espera hoy día el mercado, los mercados financieros respecto de las tasas de política monetaria en una serie de países. Y en todos estos países lo que ocurre es que los agentes de mercado no esperan un cambio significativo en la tasa de política monetaria respecto de los niveles actuales. Y esto en parte está explicado por el hecho de que estos bancos centrales comenzaron sus procesos de aumento de la tasa de interés de manera más tardía. Y aquellos bancos centrales que lo comenzaron de manera más temprana, de alguna u otra forma los agentes económicos esperan que sus tasas de política vayan a la baja en algún momento en el futuro. Ahora, vamos a las proyecciones. Las proyecciones de inflación, y voy directo a nuestro objetivo inflacionario, las proyecciones de inflación han aumentado, las nuevas proyecciones de inflación que tenemos para fin de este año han aumentado, y han aumentado de manera importante, de 3,6% a 4,6% para la inflación total y para la inflación subyacente, de nuevo, aquella inflación más relacionada con las presiones de demanda en la economía, también aumentaron fuertemente de 5,3 a 6,9%. Y ya les hablé acerca de los factores que explicaban este aumento en nuestras proyecciones de inflación en términos de un consumo o una velocidad de ajuste del gasto local más lenta que lo previsto previamente, brechas de actividad que se cierran más tarde que lo anticipado. Y esto es nuestra proyección para todo el horizonte de política. Los bancos centrales, como les contaba anteriormente, que implementan un enfoque de metas de inflación flexible, lo que hacen es fijar una meta de inflación, pero una meta de inflación que quieren cumplir en un determinado horizonte. En el caso del Banco Central de Chile, en un horizonte de 2 años. Y eso implica que no vamos a estar ajustando la economía todo el tiempo para poder cumplir con la meta del 3%, sino que lo vamos a hacer en la medida en que los eventos que enfrenta la economía puedan de alguna u otra forma desviar la inflación del 3% en el horizonte de política, que es 2 años. Y eso, de nuevo, tiene como explicación el hecho de que el producto, el nivel de actividad, la volatilidad en el nivel de actividad o en el nivel de desempleo es un factor que los bancos centrales que implementan metas de inflación toman en consideración. Es parte de sus objetivos. Y eso es de alguna u otra forma lo que implica que estamos esperando una desviación del 3% que ha sido muy significativa. Pero eso es precisamente porque los bancos centrales toman en consideración el objetivo de actividad a la hora de implementar sus políticas. Con todo, estamos esperando una convergencia de la inflación hacia el 3% en el horizonte de política, con niveles que van a ser más altos de lo que esperábamos en el IPOM pasado, y lo mismo ocurre en caso de la inflación subyacente. Ahora, yo les hablé del tipo de cambio, les dije que el tipo de cambio había tenido una apreciación importante respecto de las proyecciones anteriores, respecto del momento que hicimos las proyecciones anteriores. Y esa apreciación del tipo de cambio debiese tener un impacto positivo sobre la inflación. En este informe de política monetaria, lo que hacemos es utilizar lo que nosotros llamamos los microdatos. Y acá déjenme, me voy a detener por 30 segundos para hablar acerca de los microdatos. El Banco Central hace algunos años atrás comenzó un proceso muy arduo de trabajo en la generación de mejores datos.
para poder tomar mejores decisiones. Si tenemos mejores datos, podemos tomar mejores decisiones. Y hemos trabajado con una serie de instituciones del sector público para poder tener acceso a los microdatos, a datos que nos permitan tener un mejor entendimiento de lo que está pasando en la economía. Tenemos datos, por ejemplo, provenientes de las importaciones, de las cantidades que se exportan, de los precios a los cuales se importan, etc. Y todos esos microdatos nos permiten hacer análisis respecto de cuál es el efecto que tiene una apreciación o una depreciación del tipo de cambio sobre la inflación. Y lo que nuestros datos muestran es que, a diferencia de los episodios cuando hay una depreciación cambiaria, piensen ustedes cuando el tipo de cambio sube, nos preguntamos qué es lo que pasa con la inflación cuando, por ejemplo, hay una depreciación cambiaria de 10%. ¿En cuánto cambio en la inflación eso se traduce? Eso es el coeficiente de traspaso. Lo que documentamos en este tipo es que en el caso de las depreciaciones, ese traspaso a precios es más rápido que en el caso de las apreciaciones. Terminan siendo del mismo valor, termina ocurriendo finalmente, pero en un mayor periodo de tiempo en el caso de las apreciaciones. Y por eso, una de las cosas que está implícita en nuestras proyecciones es el hecho de que la apreciación cambiaria que hemos experimentado va a terminar traduciéndose en la inflación, va a tener efectos en la inflación, pero de una manera más paulatina, en un plazo mayor. Respecto de las expectativas de inflación. Ahora, para un banco central que implementa metas de inflación, de nuevo, la proyección de inflación es absolutamente crucial. El compromiso es mantener la inflación, la esperanza en 2 años de la inflación en 3%. Y las expectativas de inflación en el horizonte de política han venido disminuyendo. Todavía en algunas de las estimaciones se mantienen por sobre el 3%, pero en aquellas que tenemos series más largas han vuelto, en particular las encuestas de expectativas económicas, han vuelto al 3%. Es decir, los agentes de mercado han consultado respecto de cuál es su proyección de la inflación en 2 años plazo. En esta encuesta de expectativas económicas, que es la que tenemos una serie más larga, lo que nos dicen es que después de estar algunos meses por sobre el 3%, han vuelto al 3%, que es precisamente el objetivo del Banco Central. Y esta convergencia de la inflación al 3% que estamos esperando tiene, obviamente, algunas condiciones, requiere de algunos elementos. Uno de ellos es que los niveles de actividad o los efectos de los mayores niveles de actividad por sobre lo sostenible, se normalicen e incluso tengamos una convergencia de esto de forma tal que nos permitan controlar la inflación. Eso requiere que el gráfico que les mostraba yo, por ejemplo, en materia de consumo, se ajuste hacia niveles que sean sostenibles. Porque si no ajustamos algo a nivel que sean sostenibles, no vamos a poder controlar el nivel de inflación. Una discusión completamente distinta es la discusión respecto del crecimiento potencial, el crecimiento de largo plazo. Esa es una discusión que es absolutamente relevante. Queremos que ese nivel de crecimiento potencial, de crecimiento tendencial, de crecimiento de largo plazo sea mayor. Y esa es una discusión absolutamente relevante como país. Las universidades juegan un rol muy importante en ese crecimiento. Hoy día estamos celebrando 20 años de la Universidad Central en esta región. Y eso es precisamente el celebrar el hecho de que tenemos una institución que lo que busca hacer es generar mayor capital humano. Y ese capital humano es un factor absolutamente crucial para el crecimiento, para el desarrollo, para la generación de empleos de calidad para nuestros ciudadanos. Es absolutamente fundamental. Pero nosotros como Banco Central contribuimos a ese proceso con la estabilidad macroeconómica, con la estabilidad de precios. Y en esto, uno de los factores que nosotros señalamos había ocurrido en nuestra economía es que habíamos tenido un déficit en cuenta corriente muy significativo. Tuvimos, de hecho, un déficit de cuenta corriente muy significativo. Déjenme darles el número. 9% del PIB. Ese fue el déficit de la cuenta corriente. ¿Y la cuenta corriente qué es lo que es? Para un país, el déficit de la cuenta corriente es la diferencia entre su gasto y su ingreso. Si un país gasta más que su ingreso, va a tener un déficit en la cuenta corriente. Y ese déficit en la cuenta corriente en nuestro país el año 2022 llegó a 9% del PIB. Un déficit de cuenta corriente altísimo. Un déficit de cuenta corriente que tiene que ser corregido de forma tal de volver a niveles
sostenibles en el tiempo y de llevar a, pues, ciertamente, contribuir al proceso de nuestra economía de control inflacionario. Estamos proyectando para este año 2023 un déficit de cuenta corriente de 4%. La contraparte de esto es un mayor ahorro como país que nos permita enfrentar los desequilibrios, los efectos de los desequilibrios macroeconómicos sobre la inflación. En términos de actividad económica, estamos proyectando para el bienio 2023-2024 1,5% de crecimiento, que es exactamente lo mismo que habíamos proyectado en el IPOM pasado. Lo que ocurre es que en este IPOM hay un cambio en el perfil de crecimiento que vamos a observar. Para el año 2023, antes esperábamos una caída entre 0,75 y 1,75, menos 1,75, y ahora estamos esperando para este año un crecimiento entre 0,5% y menos 0,5%. Es decir, mejoramos nuestras perspectivas para este año. Lo que ocurre es que para el año 2024, antes esperábamos un crecimiento entre un 2 y un 3%, y ahora estamos esperando un crecimiento entre un 1 y un 2%. En el perfil de los 2 años combinados, mantenemos nuestra proyección de crecimiento, pero cambia entonces el perfil año a año. Y nuevamente, esto es un ajuste macroeconómico que es necesario para lograr el control de la inflación. Respecto del consumo privado, y acá sí es importante de nuevo el no perder perspectiva respecto de los niveles que alcanzó el consumo privado. Para este año estamos proyectando una caída del consumo de 3,8%. En el informe previo teníamos una caída del 5,9%. Pero de nuevo es importante recordar que el consumo fue precisamente una variable macroeconómica que se desvió significativamente de su tendencia. Y por lo tanto, para poder trasladar o para poder tener una evolución del consumo sostenible y que sea un consumo que evolucione de forma consistente con el control inflacionario, necesitamos un ajuste de ese componente. También, y ya les hablé acerca de la inversión, estamos esperando un crecimiento negativo para este año en la inversión de 2,9%. También en materia laboral estamos considerando un mercado laboral que va a ser menos dinámico. De alguna u otra forma, los índices de avisos laborales, que es un indicador que nosotros utilizamos para ver cómo están evolucionando los mercados laborales, lo que nos indica es que después de haber estado en niveles altos, están volviendo a normalizarse. Y de nuevo, acá es muy importante el hecho de considerar el proceso de normalización, de volver a valores normales, y no necesariamente leer siempre los datos en el delta, en el cambio porcentual, porque a veces puede llevarnos a errores respecto en particular de niveles que sean sostenibles en el tiempo. Me quedan pocos minutos, así que me voy a saltar estos dos y voy a pasar acá. Ahora, ¿cuál es el contexto internacional que nosotros estamos pronosticando como Banco Central? Les dije anteriormente que el escenario externo es un escenario que se ve más volátil después de todos los eventos que hemos enfrentado. Para este año estamos pronosticando un menor crecimiento para Estados Unidos y para la zona euro de lo que esperábamos en el informe anterior de política monetaria, pero la proyección para China, que está reabriendo su economía y cuyo proceso de reapertura de la economía ha sido más rápido que el esperado, aumenta la proyección de crecimiento respecto de China. Y eso tiene un importante efecto sobre, por ejemplo, nuestros términos de intercambio. Estamos proyectando ahora una trayectoria de precio de cobre que es más alta de la que esperábamos en el informe de política monetaria anterior, pero con precios más bajos para el precio del petróleo y para el precio de los alimentos, que es consistente con el hecho de que algunos países desarrollados van a tener un desempeño menos dinámico. Y respecto de la tasa de política monetaria, nosotros en la reunión de política monetaria de octubre llevamos la tasa de interés a 11,25%, y lo que hemos señalado es que en el marco del cumplimiento de nuestro objetivo de estabilidad de precios, que contribuye al bienestar de la población, vamos a mantener esa tasa de política monetaria en nivel de 11,25 hasta que el estado de la macroeconomía indique que este proceso de convergencia de la inflación al 3% se ha consolidado. Y hemos señalado que factores tales como la evolución del consumo privado,
tales como la evolución de la inflación subyacente, van a ser elementos centrales en nuestro análisis, en el proceso de análisis respecto de esta consolidación de la convergencia de la inflación hacia el 3%. También nosotros en cada uno de los informes de política monetaria presentamos un corredor de la tasa de interés que lo que muestra son distintas trayectorias potenciales para la tasa de interés. Y es importante señalar que son trayectorias, este corredor lo que muestra son trayectorias que son contingentes a la materialización de determinados eventos en la economía y no reflejan necesariamente trayectorias que el Consejo del Banco Central estime son las trayectorias más o menos probables, sino que más bien responden a determinados eventos. Y respecto de esto hemos dicho de que hay distintas situaciones, distintos escenarios que pueden enfrentar la economía. Podemos tener un escenario donde las condiciones externas se hacen menos favorables, que requerirían una trayectoria de la tasa de interés que esté más cercano a los bordes inferiores del corredor, pero también podemos enfrentar escenarios de mayor persistencia de la inflación que requieran tasas de política monetaria más cercanas a los bordes superiores del corredor. Me voy a saltar esto porque si no, no voy a llegar. Y quiero sí hablarles de esto. En el marco de desarrollo de cuentas nacionales, y con acceso a estos fantásticos microdatos, el Banco Central ha logrado empezar a generar de manera con mucha mayor frecuencia datos de actividad económica para las regiones, cuentas nacionales regionales. Es muy cierto que nosotros las publicábamos previamente, pero las publicábamos a una frecuencia y con un rezago muy significativo. Y yo me acuerdo mucho en regiones uno llegaba y uno decía, bueno, ¿cuál es la cifra de actividad económica? Y teníamos muy poca información. El Banco Central está trabajando arduamente en la generación de estas cuentas nacionales regionales, porque nos parece que además para todos los hacedores de política, al alcalde, para los intendentes, para los gobernadores, es absolutamente crucial contar con esta información. Y estamos trabajando en el Banco Central para poder mejorar la frecuencia, las estadísticas que entregamos respecto de las cuentas nacionales. Y déjenme mostrarles lo más reciente que hemos publicado, que es la evolución del PIB nacional y regional. En este gráfico les muestro la evolución del PIB de la región de Coquimbo y el total país. Y como ustedes pueden ver, Coquimbo ha mostrado una reducción de las tasas de crecimiento y el consumo que ha estado en línea con el país, con el resto del país. Pero de hecho el último dato es positivo comparado con el país. Esto es lo más reciente que publicamos, lo publicamos el día lunes, el día de ayer. Y el consumo privado ha mostrado una trayectoria muy similar a la trayectoria del consumo a nivel nacional. Es decir, hemos estado viendo también una normalización. De nuevo, esa normalización, tal como hemos señalado previamente, ha sido desde niveles más altos de lo que esperábamos previamente, pero estos datos ya están disponibles en la página web www.bcentral.cl si alguien quiere mirarlo. La tasa de desempleo, ustedes han mirado estas cifras también, el comportamiento o la resiliencia, el comportamiento, o sea, en un contexto de mercado laboral más resiliente. Y acá también tenemos el índice de avisos laborales por Internet en la región de Coquimbo. Y esto, ¿se acuerdan? Yo les mostré este total país y les dije que se había tendido a normalizar. En el caso de la región de Coquimbo también se ha tendido a normalizar, pero todavía es con niveles más altos. Entonces, eso es otra de la información que nosotros ponemos a disposición de las regiones, que es consistente además con la creación de puestos en la región. Acá mostramos la evolución de los ocupados e inactivos y ustedes pueden ver de manera muy clara esa tendencia a recuperación de las ocupaciones en la región, un escenario que ciertamente desde el punto de vista de recuperación del mercado laboral es positivo. Quiero terminar agradeciendo la invitación al Banco Central a esta ceremonia de conmemoración de estos 20 años de la Universidad Central en la región de Coquimbo. Para nosotros como Banco Central es un placer poder compartir la visión de la marcha de la economía